Buenas noches, mi nombre es Tatiana Milena Salvador Forero. Soy estudiante de la Universidad El Quindío en la carrera de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta ocasión vengo aquí a exponer en una materia que se llama Organización y Descripción de Archivos. En esta oportunidad, el video lo voy a plasmar con el tema de todo lo que tiene que ver con la organización documental. Para empezar, pues comenzaré con las definiciones, algo más a mi modo de verlo, ya que llevo más de 5 años trabajando en el gremio del archivo. Algo muy bonito, muy característico, algo muy específico realmente y de mucha lógica, es este trabajo del archivo. Bueno, empecemos. La ordenación documental es todo aquello que se organiza de manera física, expedientes, carpetas, cajas, libros, todo aquello que llega a nuestro archivo, archivo central, archivo de gestión, archivos históricos, todo debe hacerse bajo un proceso de organización. Esto de que depende de los tipos documentales que ingresen, depende de si es, por ejemplo, un archivo de gestión, qué documentos se van a organizar y para eso se deben clasificar primeramente. Se clasifica esta información que nos allega, es decir, los documentos, ya sean documentos sueltos, ya sean documentos en unas carpetas, documentos en expediente, documentos en cajas. Y en alguna oportunidad tuve la coordinación de poder organizar un archivo en estado de fondo documental. Entonces se ve archivo metido en costales, archivo metido en bolsas. Entonces toda esta información que llega primero se debe clasificar y de esta manera se hace la respectiva organización dependiendo de cuál sea el contenido del documento. Segundo punto, ¿cómo se lleva a cabo la organización dentro del expediente? Bueno, pues puedo hacer un ejemplo. Podemos decir, hablar de un archivo de una dependencia contable. Entonces, pues siempre la organización de un expediente se hace del más antiguo al más reciente. Es decir, todo documento que cheque reciente se va poniendo siempre al principio de la carpeta. Es decir, que cuando la abramos siempre vamos a ver lo más antiguo y al finalizar, cuando la abramos vamos a ver lo más reciente y al final la carpeta se va a poder visualizar lo más antiguo. Esto generalmente se hace cronológicamente, es decir, por fecha de inicio, ya sea día, mes, año, o lo manejan también por el mes y el año. ¿Qué es una serie documental? Es el conjunto de las unidades documentales que tienen una jerarquía. Entonces podemos hablar de una dependencia contable. Pongo el ejemplo de una dependencia contable porque es una de las dependencias más tediosas para hacer un tema de organización, puesto que en la tabla de retención documental maneja varios códigos, tiene series y subseries que dependen de ello. Entonces, para este caso, podemos hablar de la jerarquía. Entonces predomina la serie más importante. En este caso, si hablamos de algo de contabilidad, podemos hablar de la dependencia contable y le siguen, puede ser la dependencia donde se encuentra el tema de las notas contables, el tema de lo netamente financiero. Como por ejemplo, el docente me pide explicar cuáles son las series documentales simples o las series documentales compuestas. En este caso, una serie documental simple sería la que llega a un archivo de gestión, como un acta de entrega, y una serie ya compleja es la que está compuesta por varios tipos documentales, es decir, una serie de contabilidad que lleva notas contables, estados financieros,
balances generales, ¿cierto? Eso es una, en la tabla de retención documental se pueden apreciar de esa serie de contabilidad varias subseries que traen diferentes códigos y a la hora de hacer la organización de dicho expediente y de dichas cajas, se debe de ser muy cuidadoso de colocar la documentación contable en donde nos la esté refiriendo la tabla de retención documental. En cambio que en las simples, pues ya se sabe que, digamos, dependencia de talento humano, pues están las historias laborales, entonces sabemos que todo básicamente se basa en historias laborales, que es donde va la documentación de los trabajadores que ingresan. Los tipos documentales. Un tipo documental es una unidad documental. Entonces, puedo poner exactamente el mismo ejemplo. Un tipo documental en una unidad documental como lo es talento humano, dependencia de talento humano, su tipo documental puede ser historia laboral. Ese sería su tipo documental para ser más específica. Rotulación de las carpetas y las cajas. ¿Cómo se debe hacer esto? Entonces, generalmente lo hacen de manera numérica. Sí, su tipo es numérico. Entonces, se ordenan del 1 hasta donde pueda completar el espacio en el estante. Por ejemplo, en los estantes pueden caber más o menos máximo, podríamos hablar de 4 cajas hacia arriba que nos completarían un metro lineal y más o menos unas 7 hacia la parte izquierda. Siempre de derecha a izquierda se manejaría el orden. Entonces sería abajo, desde abajo, 1, 2, 3, 4 y así en ese mismo orden consecutivo hasta llegar a las de la izquierda. A veces se maneja de una sola cara o puede haber una cara al revés. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4 hacia arriba, atrás 5, 6, 7, 8 y vuelve otra vez 9, 10, 11, 12. Entonces siempre y me ha pasado en algunos estantes, en algunas bodegas, que me toca sacar las cajas de adelante para poder mirar qué información está atrás porque sigue el consecutivo en la parte de atrás. Esa es la manera correcta, hacerlo por número, hacerlo por código. Entonces, si estamos manejando series compuestas, siempre por código. Entonces, según la tabla de retención documental, entonces, dependencia contabilidad 001, notas contables 00,1.2 puede ser. Entonces, siempre estar muy pendiente de la rotulación de las cajas y poner los códigos que correspondan a ese tipo documental, a esa serie documental. Es la manera más correcta en la que se debe hacer. Siempre rotular, evitar el tema del marcador para hacer este tipo de marcaciones en las cajas, pues esta tiende a degradarse con el paso del tiempo, es mucho mejor un rótulo. Y generalmente cuando estamos hablando de empresas privadas que prestan sus servicios a entidades públicas en temas de documentación, siempre piden un rótulo, pues en ese rótulo está plasmada el logo como tal de la entidad pública, aunque también lo manejan en las entidades privadas, marcan con su logo en la rotulación de la caja. Todo el tema de la reconstrucción de los expedientes es un tema muy importante, es un tema muy delicado. Anteriormente se usaba el tema de la cinta mágica en los documentos. Entonces lo que se hacía era que si había una rasgadura que no involucrara mucho el documento, se podía coger cinta mágica, que es una cinta transparente muy delicada, suavecita, es decir, es una cinta que en el momento de que vayamos a hacer, vayamos a hacer el tema de la digitalización, es decir, pasemos un documento por un escáner para que la imagen se vuelva digital, esta no se vaya a fisurar o se vaya a dañar y tampoco vaya a dañar los rollos del escáner. Es algo que se usa muy poco, que se usaba en su momento mucho. Ahora lo que se hace es que se pega sobre otra hoja, puede ser una hoja en blanco, para que no se vea como tal el tema de la cinta, no se vea antiestético. Pero eso ya es algo que lo puede estar manejando cada entidad como mejor le parezca. Realmente las dos opciones para mí no son malas. Yo prefiero la metodología de hacerlo con una hoja en blanco, pegar sobre la hoja en blanco. Igual tampoco afectaría en el tema de si se solicita que se haga alguna digitalización de dicho documento.
Ya es otra cosa, por ejemplo, tiene un tratamiento más especial cuando vienen con manchas. Entonces, a alguna persona se le pudo caer el café en ese documento y ese documento queda totalmente manchado. Ya es un proceso químico que realizan restauradores, que ya son profesionales restaurando documentos. Se les envían, se les dan para que ellos mediante procesos químicos puedan restaurar la hoja y la puedan dejar en blanco. Realmente es un proceso más tedioso y, como lo digo, necesita de un profesional que pueda y sepa del tema. O también se pueden ver manchas por el químico magnético que sueltan los ganchos grapadores. Por eso es muy importante quitarlos, y de hecho se prohíbe, el Archivo General de la Nación lo prohibió, lo puso como una norma, el, el retirar el material magnético degradable de los documentos, al igual que el tema de la legajación de los documentos. Ya no puede ser con gancho metálico, sino debe ser con gancho plástico, y ya se está manejando otro tipo de carpetas que son 4 aletas blancas, que son un poco más estéticas y no se dañan con el paso del tiempo, o bueno, no se dañan a tan corto plazo como las carpetas de cartón, pero igual ellas se siguen utilizando. Eso ya varía, no es algo que sea totalmente obligatorio de que se use o no se use la carpeta de cartón café, sino ya es algo más estético. Realmente lo he visto en entidades del Estado más seguido, y es el manejo de las carpetas de 4 aletas blancas. La foliación documental. La foliación documental es el procedimiento por el cual se identifica el documento para llevar un orden numérico consecutivo. Esta foliación se debe hacer con lápiz, nunca con esfero, porque al incurrir de hacerlo con esfero siempre pueden generar errores, y la idea no es tachar, ¿sí? No es tachar sobre número, sí me ha pasado. He evidenciado documentos hasta con 4 veces foliación, hasta que por fin queda en lápiz, pero pues realmente eso se ve muy mal y antiestético en el documento. Por eso siempre se debe marcar el número consecutivo 1, 2, 3 en la parte superior derecha del documento. Cuando el documento viene horizontal y nos tenemos que voltear para revisar el documento, se debe hacer en la orientación visual del documento, siguiendo siempre la parte posterior la parte posterior del documento. Perdón, la parte inferior del documento derecha. Siempre con lápiz, nunca con esfero. De esta manera podemos facilitar la identificación del documento. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, siempre también por norma se debe llegar a un número máximo de documentos en una carpeta, que sería 200. Puede excederse un poquito más, pero eso ya depende de que no corte la información que estamos llevando. Entonces, mirar el límite, hasta dónde va la información y que podemos cortar esa información para seguir un tomo. Tomo 1, tomo 2, lo que corresponda al volumen del expediente. Entonces, siempre se revisa la parte superior y se mira, y la idea es que no se pierda ningún documento. Entonces, eso nos permite identificar si hay alguna pérdida de documento, ¿cierto? Entonces, que del 1 se pasó al 3, ya sabemos que hubo una pérdida de documento. Si se lleva un proceso bien de foliación, sí es posible identificar alguna pérdida. Bueno, este es mi explicación. Le agradezco al docente, pues realmente es una actividad muy enriquecedora. Es también saber qué recuerda uno, porque realmente no necesité adentrarme mucho en lectura, puesto que, como lo expresé al principio, es algo que ya he hecho. Entonces, si me equivoqué con el tema de la parte inferior, me disculpo. Es siempre la parte inferior, no la parte superior del documento en tema de foliación. Uno tiende pues bastante a enredarse, ya que son demasiados conceptos los que tiene la gestión documental, pero es muy bonito cuando ya se aprende cómo se debe trabajar este tema, se debe estudiar. También es muy chévere ir haciendo la medida de que uno estudie la carrera,
Entonces es más enriquecedor así. Eh, Muchísimas gracias y feliz noche.